bienvenidos a todos a esta primera emisión de la entrevista del 24. Es un gusto estar con todos ustedes y me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Juan de Dios Hinojosa y hoy me siento muy complacido, muy contento porque me acompaña una persona que por más de 40 años ha predicado la palabra de Dios. Es una mujer, esposa, madre, pero sobre todo es una mujer que ha tenido una experiencia única, y pocas personas pueden contar una experiencia de haber muerto por más de 10 o 15 minutos y haber regresado a la vida. Me acompaña hoy la hermana Susi. ¿Cómo estás, Susi? Muy bien, muy contenta. Gracias a Dios. Qué bueno que estás aquí. Gracias por haber aceptado esta invitación a compartir este testimonio que es impactante. Pero antes de compartir tu testimonio, quisiera preguntarte si se puede. ¿Cuántos años tienes, Susi? Tengo 71 años, 71. ¿Y cuántos años tienes de casada? Tengo de casada 49 años, ya pronto cumpliré los 50. Casi 50 años de casada, qué padre. ¿Y cómo te ha ido en la experiencia de casada? Muy bendecida, muy contenta, con propósitos divinos. ¿Eres madre de 3 hijos? Tengo 3 hijos maravillosos. Una mujer y 2 hombres, por lo que hemos platicado y por lo que conocemos de ti. Qué bendición, qué bueno. ¿Cuánto tiempo tienes de predicar la palabra? Pues alrededor de 50 años, pero desde antes pues en grupos más chicos de jóvenes o algo. Pero ya predicando en púlpitos, pues como 50 años. Como 50 años, alrededor de 50 años. ¿Y cómo fue que sucedió ese llamamiento a predicar la palabra? En un contexto en donde antes la mujer no era muy considerada para ocupar un lugar de importancia aún dentro de la iglesia. ¿Cómo sucedió eso? Pues por el bautismo del Espíritu Santo me llamó a compartir con mucho gozo lo que pues Dios me revela, lo que Dios me inspira, y tuve gente que me apoyó en mis inicios. Ajá. Y Dios fue confirmando ese llamado. Me gozo grandemente cuando predico la palabra. Oye, ¿y cómo te llamó Dios? Porque yo ya sé un poquito de eso, pero ¿cómo fue que te llamó y que tú dijiste, el propósito de mi vida es predicar la palabra de Dios? Me llamó de una manera sorprendente. Primero me llamó a testificar y a compartir, como decimos, pues reflexiones, cosas más breves. Pero luego el Señor me llamó a predicar porque llegaron invitaciones y a grupos grandes, iglesias grandes. Yo no tenía miedo, al contrario, me sentía súper emocionada de poder compartir y predicar la palabra. Y ya tienes más de 40 años predicando ya la palabra formalmente en muchos lugares, a lo largo de muchos años, de muchos tiempos. Y eso es para mí un privilegio tenerte aquí. Gracias. Porque pues la experiencia de una predicadora de tanto tiempo. Y hemos platicado mucho acerca de uno de los momentos cruciales, que es el que quiero llegar, ¿verdad? De por qué dedicaste tu vida a predicar la palabra. Tú me has dicho, tuviste una experiencia sobrenatural que pocos pueden contar. Estuviste declarada muerta clínicamente por más de 15 minutos. Platícanos un poquito acerca de eso. ¿Cuántos años tenías? ¿Por qué sucedió? Sucedió porque yo tenía 26 años y en ese entonces tenía 2 hijos. Okay. Me faltaba el último, el tercero. Y sucedió que empecé a estar mala, no sabían qué, por fin era la vesícula. ¿Tenías 26 años? 25, pero ya para cumplí 26 en el hospital. Y ya tenías 2 hijos. Ya chiquitos, tenía 2 supongo. hijos, sí. ¿Tenían cuántos años? La niña acababa de cumplir los 3 y el segundo hijo tenía 5 meses. Ay, jole, o sea, de verdad que muy chiquitos. Muy pequeños. ¿Y qué pasó? ¿Te enfermaste la vesícula? Me enfermé, pero muy críticamente. De tal manera que cuando ya me revisó el doctor, un doctor muy eminente allá en Nuevo Laredo, pues me dijo inmediatamente a la cirugía. Y cuando me hicieron la cirugía, descubrieron que el hígado también estaba infectado. O sea, había una urgencia de una cirugía. Muy urgente, y el hígado infectado. Entonces me dio hepatitis, no comí por más de 25 días, más que líquidos y suero. A los 25 días más o menos, ya había ido mucha gente a orar por mí. Yo creía 100% y creo en la sanidad divina, pero no había habido una respuesta. O sea, ¿tenías 25 días en el hospital? Ya tenía 25 días, ya operada, tenía ya 20 y tantos días en el hospital, casi sin alimento, bajé mucho de peso. ¿Y sin ver a tus hijos?
sin ver a mis hijos, porque pues no podía. Qué difícil situación, ¿no? Estaba en un diagnóstico grave. Complicado. Complicado. Entonces, una tarde, viendo hacia la ventana, yo vi una mano y vi una escritura que decía: hoy es el día de tu sanidad. Y yo lo creí al 100%. ¿Pero fue despierta, dormida, consciente, inconsciente? No, eso fue despierta. No estabas en coma. No estaba en coma, estaba muy débil. Pero pues iban gente a acompañarme, ver a mi esposo, desde luego, mis hermanas, gente de la iglesia muy cercana, me acompañaban, me ayudaban, pero en ese rato yo estaba sola. Y volteé a la ventana y se manifestó. ¿Cómo fue la frase? Hoy es el día de tu sanidad. Pero escrita en español. Escrita como con humo, como con letras blancas. Ok. Hoy es el día de tu sanidad. De tu sanidad. Y yo lo creí firmemente. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste alegría? Me sentí, pues, la respuesta había llegado, ¿verdad? Y me sentí feliz y lo creí 100%. De tal manera que al rato que llegó el doctor, le dije, a la visita normal, le dije: yo ya estoy sana y quiero cenar unos tacos. Él se rió y dijo: pues tráiganle los tacos. No pasaba más de que los vomitara, ¿verdad? Porque mi organismo no estaba funcionando bien. Es más, el doctor ya había hablado con mi esposo de volverme a operar y quizá cortarme una parte del hígado o lavarlo de una manera pues más directa. De los conocimientos de aquel entonces, porque fue allá hace... No había ecos. 45 años atrás. Así es. ¿Y qué sentiste cuando el doctor te dijo que sí, los tacos? ¿Cómo estaba tu fe? ¿Ya estabas contenta? Yo ya estaba súper animada como soy, pero ahora sí, porque sentía que ya era el momento de mi sanidad. Y lo creí y lo declaré y pues lo puse en práctica y pedí esos tacos. Desde luego que no los devolví, ¿verdad? ¿Tacos de qué? Eran? Pues ya ni me acuerdo, yo creo que me los dieron de huevito, de algo muy sencillo, porque yo pedí tacos. Y lo creí, lo viví, y al día siguiente que fue el doctor y me dijo: tenemos que hacer un estudio, otra vez con medios de contraste. No había ecos en aquel entonces, hace muchos años, y pues te inyectan en la vena para que se transparenten los órganos. Sí, te inyectan un contraste y de ahí ven los órganos para ver cómo están, qué hay que hacer. Eso era la medicina de hace 50 años. Así es. Entonces el doctor ordenó que se tenía que hacer para ver en realidad si yo estaba sana o no. Que si la infección había cedido, porque yo estaba tomando muchos antibióticos, porque la infección en el hígado no cedía. Era de vida o muerte, en realidad. Estabas ahí de vida o muerte. ¿Y qué pasó? Pues cuando vinieron a hacerme los preparativos para el medio de contraste, yo bromeé con la enfermera y le dije: yo ya estoy sana, no tengo miedo. Vi que la ampolleta, que es una ampolleta así gruesa, de 20 milímetros creo, no 25 milímetros, decía Graham o Graham. Y yo bromeé con ella, le dije: uy, tengo un predicador bien bueno que se llama Billy Graham. Entonces no tengo miedo para nada. Aquí estoy lista para que me hagan el estudio. Me lo empezaron a filtrar, ¿verdad? El contraste. Y para mi sorpresa, pues me fui paralizando, me fui doblando mis extremidades. Yo ya casi no podía hablar. Todo es rápido. ¿Tus manos, tus pies? Mis manos se doblaron, se contrajeron. ¿Y tú consciente? Yo consciente, pero poco a poco, ¿verdad? Pues te vas sintiendo como paralizada. Y es que se envenena la sangre, según cuentan, ¿verdad? Con el medio de contraste, cuando te haces alérgica a la sustancia que utilizan, o cuando ya eres alérgica, ahí está el riesgo. En mi caso el yodo, ¿verdad? Sí, ese es el riesgo. Pues me envenenó la sangre, entonces me estaba como secando. Ok, te estabas secando y mientras, ¿qué pensabas? ¿Tenías miedo? ¿Sentías miedo? Yo no sentía miedo
pero sí sabía que estaba pasando algo difícil. La enfermera, por supuesto, se asustó mucho y corrieron, como era un sanatorio que había personas religiosas, le llamaron a unas de ellas para darle un auxilio espiritual, pero yo como podía hablar, como pues mal, paralizada, yo les decía: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Ellos no me entendían, pero yo sabía que lo estaba diciendo. ¿Y los médicos ahí todavía no estaban? Los médicos no sé a qué hora llegaron, porque de repente yo perdí el conocimiento, ahora sí. Perdiste el conocimiento, ¿y qué sucedió? Al momento de perder el conocimiento, empecé yo, así en mi cama, acostada como estaba, a elevarme y a ver a lo lejos a mi esposo tomado de la mano de mi hija y el bebé cargado y un laguito. Pero empezaste a elevarte y veías tu cuerpo tendido ahí en la cama. Yo veía y sentía mi cuerpo ahí mal, ¿verdad? En mal estado físicamente, pero yo me estaba elevando. ¿Y tus ojos veían? Mis ojos veían que yo estaba subiendo a otra parte, a otro lugar, y cada vez veía más lejano a mi hijo y a mis hijos y a mi esposo. Pero ellos me decían adiós con mucho gusto, con mucho amor. Y yo no les podía decir adiós. Quería levantar la mano y no les podía decir adiós. O sea, ellos se estaban despidiendo y tú no podías. Yo no podía despedirme. Y no era tanto por lo que me estaba pasando físicamente, sino que yo entendí después, ¿verdad? Me fui elevando, subiendo, hasta que dejé de verlos, como unos puntitos. ¿Y qué sentías? ¿Sentías melancolía, tristeza, dolor? No, yo sentía pues como incertidumbre, pero nunca se me acabó la paz. Sentía como incertidumbre, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pues sí, algo nuevo. Algo nuevo. Y llegué a un lugar, Pastor Juan de Dios, que no he visto en ningún lado. Gracias a Dios he tenido la dicha de viajar un poco, ¿verdad? De ir a lugares muy preciosos, de viajar pues muchas veces en avión, gracias a las bendiciones de Dios, que se ven hermosas las nubes, el sol, pero ese lugar no lo he visto en ningún lado. O sea, no eran como que las nubes de caricaturas ni las que vemos en el avión. No, era un lugar lleno de luz, con una paz, con una luz radiante que te penetra por los ojos y que invade todo tu cuerpo. Esa luz, esa blancura inexplicable tomaba mi cuerpo de tal manera que me sentía llena de esa luz. Como que te envolvía. Como que me envolvía esa sensación de luz, de quietud, de paz. Algo maravilloso que no se puede explicar. Oye, ¿y en esos momentos te acordabas de lo que estaba pasando abajo o te perdiste de lo que estaba pasando abajo? No, para nada. Yo no me acordaba ni de mi hígado, ni de mis hijos, ni de mi esposo. Yo no me acordaba de nada. Oye, ¿y qué estaría pasando abajo? ¿Los médicos qué estarían diciendo, haciendo? Después supe. Pero los médicos estaban pues dándome masaje al corazón, perdí los signos vitales a 0, presión arterial, por varios minutos, según me dijeron más de 10 minutos. ¿Más de 10 minutos fue el reporte médico? O sea, estuviste muerta. El reporte médico fue que yo había fallecido y que estaban haciendo la lucha, pero yo ya no tenía vida. O sea, mientras te declaraban muerta, tú estabas teniendo esta experiencia de elevarte y de sentir ese envolver de la quietud y de la paz en ese lugar lleno de luz. Así es, yo estaba en otra etapa. Yo estaba en otro lugar precioso, maravilloso. Pero ¿y qué veías en el lugar? ¿Había casas, había calles, era pura luz, era neblina, Era un poco de neblina, pero no, tú caminabas como en algodón, sin ver algodón, pero caminabas como en algodón. Ahí sí yo caminaba. Cuando me levé, yo estaba acostada en mi cama de hospital. Pero cuando yo llegué a ese lugar, yo ya caminaba. Ahí estaba el día de tu sanidad. Yo ya caminaba en ese lugar. Claro. Estaba por llegar, entrar y quedarme a lo que es la vida eterna. Por eso desde entonces yo me constituí en una fiel testimonio
insistente y perseverante de que la vida eterna es real. Claro, hay vida después de la muerte. Así es. Quiero, antes de terminar esta narrativa, quiero decir que en esa época no existían películas de este tipo. Claro. No, claro. La gente se sorprendió cuando me escuchó lo que yo les conté, porque no existía ninguna película, quizá algunos casos lejanos, ¿verdad? Claro. En personas, en cristianos, en diferentes personas, pero no existía ninguna película de ese tipo. Sí, no había algo que mentalmente te estuviera dirigiendo, sugestionando. Para nada. Nomás la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice que al morir vamos a estar con el Señor. Claro. Y de repente, eso que yo estaba caminando se convirtieron como en saltitos, como en brincos, porque vi una silueta de lejos. Ajá. Una silueta que humanamente pues la conocemos, ¿verdad? Como una silueta de hombre. Como una silueta humana, ¿verdad? Que así humanamente la conocemos, pero de espaldas. Y esa silueta me atraía tanto y estaba tan radiante que entonces yo empecé a brincar y a querer correr para llegar a esa silueta. Ok. De repente como que reaccioné un poco y dije, ¿será que ya me voy a quedar aquí? Y entonces grité y le dije, Señor Jesús, si tú conoces mi nombre y si ya es mi tiempo de estar contigo, llámame por mi nombre. O sea, tú querías quedarte. Esto es impactante, lo he oído, me lo has dicho algunas veces. ¿Tú querías quedarte en ese lugar? Es que el lugar es maravilloso. ¿Quién no se quiere quedar en un lugar maravilloso? Pero digo, abajo tu esposo, tus hijos. Todo pasa a otro plano. Es otra dimensión. Es otra prioridad. La prioridad al estar ahí es quedarte, porque el lugar es maravilloso. Oye, ¿tú sabías que era Jesús? ¿O te tenía el nombre escrito? ¿O cómo? ¿O lo intuiste? Tu corazón te lo dice. Ok. Porque te atrae, te lleva, te cautiva. Y esa luz no la he visto tampoco en ningún lugar. Era la silueta por detrás y yo le insistía, como que bajé mi ritmo de correr y le decía, dime mi nombre y yo me quedo. Y en eso volteé hacia abajo y todavía veía como unas manitas lejanas que me decían adiós. Y decía, yo me voy a despedir de mis seres amados para quedarme aquí contigo. Pero di mi nombre. Yo, no sé, retea en ese momento, ¿verdad? Porque yo sé que Jesús sabe mi nombre y sabe el nombre de todos aquellos que lo aceptan. Claro. Entonces decía, di mi nombre y yo me despido y me quedo contigo. A los 25 años, con una vida feliz, con un esposo, con una hija, un hijo recién nacido de 5 meses, quizá con muchos sueños tuyos personales, de comerte el mundo, de conocer cosas, ¿tú preferías quedarte en ese lugar? Solamente que dijera tu nombre, que te llamara. Que me llamara Susi o Susana, como él me quisiera llamar, o hija mía, ¿verdad? Pero que él me llamara, me dijera la voz, con su voz, y yo me quedaba. Porque ese lugar te cautiva. Ha de ser tan increíble que para que tengas ganas de dejar una vida a ese tiempo, en esa etapa, en esa forma, ha de ser espectacular, algo increíble. Jamás visto, jamás sentido. Dice la Biblia que cosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Yo era cristiana desde niña y siempre escuchaba de la vida eterna. Incluso mi madre, alguien muy importante en mi vida, había partido joven y yo... ¿Ya no tenías a tu mamá entonces? Ya no tenía a mi mamá. Y yo, cuando la perdí, dije, tanto que se esforzó mi madre por servir a Dios, por servir al prójimo, y acabar en una tumba, no puede ser. Sí hablan de la vida eterna, pero como que yo quería una comprobación y Dios me la permitió. Claro, digo, ¿perdiste a tu madre entonces niña, adolescente? No, joven, acababa de salir de la normal. Ah, ok, 20 años. 20 años. 20 años, habías perdido a tu mamá y pues el dolor de perder a tu mamá, supongo te tenía en ese estado. No era duda, pero como que yo quería saber más de la vida eterna. Sí, sí.
Entonces, cuando yo llegué a ese lugar impactante, maravilloso, precioso, del cual no quieres ya saber nada de nada, yo le decía a Dios, dime mi nombre. A Cristo le decía, dime mi nombre para yo quedarme y despedirme. Yo como que quería despedirme, no irme así como ala y se va. Ajá. Y no me decía mi nombre, entonces yo me frené. Estaba en silencio. En silencio. Yo como que veía que movía así su brazo, pero estaba en silencio. De espaldas. Entonces yo le dije, Señor, di mi nombre, tú lo sabes, ya un poquito más seria yo. Y le dije, ¿o es que quieres regresarme para hablar a la gente de la vida eterna? Cuando yo le hice esa pregunta al Señor, Él de espaldas movió su cabeza y me hizo así. Ok. Te dijo que sí. Me hizo así, y entonces le dije, yo voy a compartir de la vida eterna. Esa es la parte que yo sabía de ti, es un tremendo llamado, haber ido al cielo y que Jesús mismo te haya dicho, lo que te traje aquí para que regreses y hables, prediques de la vida eterna, de la vida en el cielo. Es real, hay vida después de la muerte, no todo termina aquí. Bendito Dios. Que aunque son ideas religiosas que quizá con las que hemos crecido, en realidad son ideas bíblicas y son principios y son verdades absolutas que Dios ha prometido para nosotros. Y para mí es impactante que hayas tenido esta experiencia. Mientras te declararon muerta, tuviste esta experiencia con Jesús y te dijo que sí te iba a regresar para que yo hablara de la vida eterna, para que predicaras lo que has hecho los últimos 45 años de tu vida. Me siento muy privilegiada como persona, no por lo que soy ni por lo que he logrado humanamente, que gracias a Dios estoy llena de bendiciones. Me siento muy privilegiada porque Cristo me confió en mí para que yo trajera ese mensaje a muchas personas. La vida eterna existe. Es real. Ajá. Lo que Cristo ha prometido, dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es verdad. Me fue comprobado a mí y desde entonces yo lo he predicado, lo he compartido, y las personas que han seguido faltando de la familia, de muy cercanas, amistades muy queridas, me gozo porque sé que están en ese lugar maravilloso. Claro. ¿Ves? Tienes otra perspectiva de la muerte. Completamente. Desde ese momento, pero en este momento lo confirmo. Si Dios me llama ahorita, así de pie, o como Él me quiera llamar, voy feliz. Claro. Voy feliz. Claro. Y más ahora, ¿no? Con 71 años. Ya voy más cerca. Con 3 hijos, muchos nietos, etc. Oye, le traigo gasolina. Pero regresando al momento, ¿te hizo que sí, que te iba a regresar? Movió su cabeza. ¿Y qué sucedió? Y en ese momento, yo sentí otra vez en la cama acostada, como que me bajaron en unas cuerdas. En unas cuerdas como en los circos Soleil o algo así parecido. Me bajaban. O sea, así como rápido. Muy rápido. Y ¡pum! Caí con todo y cama, ¿verdad? En una sacudida tremenda. Otra vez aquí en el hospital donde había estado yo. Caí. Y cuando caí, escuché. Va respondiendo. Tiene 10 de presión arterial. O sea, es lo que estaban diciendo los médicos. Ahora sí era lo que estaban ellos luchando y diciendo. Y dijeron, va respondiendo, increíblemente tiene 10. Oye, hermana Susi, perdón que te interrumpa, pero no cabe duda que Dios es el que da la vida y Él la recoge, ¿no? O sea, Él te dijo, te voy a regresar, y te regresó. Y en eso que caíste, ¡pum!, comenzaron tus signos vitales a funcionar. Y comenzaste a escuchar esas voces de los médicos. ¿Y qué más sucedió? ¿Qué más pasaba? Yo todavía estaba con los ojos cerrados, pero oía voces humanas ya, ¿verdad? Oía movimientos y oía que estaban ellos pues haciendo su trabajo, su labor, ¿verdad? Y oía que ya va subiendo y va subiendo y va respondiendo. Y es lo que yo escuchaba. Sin duda que yo estaba
pues recordando esa visión tan maravillosa y ahora tomando ese reto que Dios me había puesto, ¿verdad? Esa comisión tan preciosa, porque vale la pena. Claro, la cual has cumplido. Porque vamos a llegar allá. Sí, es correcto. Es lo que anhelamos como cristianos, por eso la esperanza cristiana no avergüenza, ¿verdad? Porque es real, es algo que vamos a recibir, a tener, y que sabemos que el Señor Jesús fue a preparar ese lugar para nosotros. Amén. Y luego, ¿qué sucedió? ¿Ya perdiste otra vez el conocimiento? ¿Ya no escuchaste o seguiste escuchando las voces? ¿Te llevaron a terapia intensiva? ¿Estuviste más en el hospital? ¿Qué sucedió? No, cuando yo abrí un poco los ojos, no sé cuánto tiempo pasó, ya estaban los doctores como que tranquilos de que mi presión pues ya estaba funcionando, mi corazón, mi presión arterial, todo eso. Y yo abrí un poquito los ojos y me sorprendí porque estaba rodeada de personas. No. Es decir, como 5 médicos y no sé, unas 2, 3 enfermeras. Y luego me agarraron del brazo, me sobaron con mucha ternura y me dijeron, tranquila, tranquila. Ok. Ya se normalizó. Oye, ¿y tú qué dijiste? ¡No! Porque... ¿Qué han hecho? Quedaba ya. No, No, fue Dios, no fueron los médicos, ¿verdad? Este testimonio nos aclara cómo fue Dios el que te dijo, vas de regreso, ¿no? Finalmente el hombre hace su parte, pero Dios es el que tiene el control, sobre todo, pues, de sus hijos, ¿no? Y luego con esa tremenda comisión que Él me confió, pues yo venía otra vez feliz y alegre a cumplirla con la ayuda del Espíritu Santo. Por supuesto. ¿Y luego te tuvieron que operar otra vez? ¿Ya no? ¿Ya no me operaron? Los médicos me dejaron ahí, dijeron, va a pasar su esposo a verla, usted esté tranquila. Y yo recuerdo que cuando me salieron, yo todavía tenía mis manos así un poquito engarrotadas y chuecas, y yo me les quedaba viendo. Y yo no quería que mi esposo me viera así, ¿verdad? Porque, pues, las manos son muy útiles. Dios nos las dio con muchos propósitos. Cierto. Y yo sentía así las manos todavía chuecas, tiesas, paralizadas. Y yo no quería que mi esposo me viera así. Entró y me encontró viendo mis manos todavía un poquito paralizadas. Pero pues él, yo creo que ni se fijó en las manos. Ya me tomó también del brazo. Pues no recuerdo bien qué me dijo, pero me dijo, estás bien, no tengas miedo. Pues yo no tenía miedo. No, pues no. No, yo estaba completamente segura a dónde fui, qué vi, qué comisión recibí, a dónde venía otra vez y con qué propósito. Wow, qué padre, qué bendición. Y platícame, ¿cuál fue el desenlace? ¿Saliste del hospital, ya no te operaron, quedaste sana? Ya no me volvieron a operar, ya no me hicieron el medio de contraste, por supuesto, pero mi rostro era otro, lleno de salud, lleno de vida. ¿Y tu cuerpo y a otro? los 2 días salí del hospital. Ahora sí, con tu esposo y con tus hijos. Con mi esposo, con mi bebito, y pues sí, muy decaída, o sea, muy débil, ¿verdad? Pero salí a los 2 días porque ya estaba yo comiendo bien. Yo creí que Dios me había sanado y además de la sanidad física, Dios me permitió ir al cielo. Sí. Ay, pues qué privilegio tan grande. Hermana Susi, es impactante este testimonio que nos platicas, que nos cuentas para los que tenemos esta certeza, esta fe. Amén, de la vida eterna. Es muy impactante. Y quizá para ir concluyendo, ¿no? ¿Qué le dices a la gente acerca del cielo? Yo le digo a la gente 2 cosas. Uno, que, bueno, primero que nada les digo que el cielo es real. No cabe la menor duda que el cielo es real. Segundo, que el cielo puede ser para ti si aceptas a Cristo en tu corazón. Acéptalo. Sí. Tendrás vida eterna. Y tercero, a los creyentes como yo, que a veces puedas dudar de la vida eterna o que te desanimas por diferentes pruebas, situaciones, enfermedades, injusticias de la vida. No se desanimen, por favor. Vale la pena ser fiel hasta la muerte. Vale la pena perseverar hasta el fin, porque ese lugar que nos espera es lo más glorioso y maravilloso que puedes
encontrar. Es incomparable, ¿no? Como el apóstol Juan. Por eso, cuando trató de explicar cómo era ese lugar, pues lo único que pudo decir, pues son como calles de oro, mar de cristal, ahí está Dios, Dios es la luz de todo. Se quedó corto, se me hace. Pues es que es lo que el lenguaje humano puede expresar, sí. Pero definitivamente las palabras de Jesús son maravillosas, porque en esas palabras, en Juan 11:25 registradas, cuando Él le dijo a aquella mujer: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esas palabras que retumban y resuenan en nuestro corazón, debemos creerlas, porque el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Juan 14:2, para que donde Él está, nosotros también estemos. Y esa bendición que tenemos de tener esta fe y esta esperanza no nos avergüenza, porque hay un lugar que espera por nosotros, y por eso nos invitamos unos a otros y nos animamos unos a otros a vivir la vida conforme al propósito de Dios, porque al final de la jornada nos espera una felicidad completa, total y absoluta. Y lo único que nos puede llevar al cielo es nuestra fe en Jesucristo, la obra que Él ha hecho por nosotros para el perdón de nuestros pecados y para la nueva vida que nos ha dado, la redención que nos ha dado, para que podamos llegar a ese lugar maravilloso que la hermana Susi tuvo la oportunidad de conocer hace 45 años, un poco más de 45 años, y que llegó allá. Y nosotros también sabemos que Dios ha preparado ese lugar para que tú y yo, si ponemos nuestra confianza en el Señor Jesús, podamos estar en ese lugar maravilloso que Él ha preparado para nosotros. Hermana Susi, muchas gracias por este testimonio, por estar aquí conmigo en esta primera emisión de la entrevista del 24. Tengo un regalito para ti que he tenido aquí, que es una taza, para que no se te olvide tu visita aquí con nosotros. Claro, es una tacita que dice la entrevista del 24, para que todos los días puedas tomarte un cafecito o algo, y a lo mejor de estar tomando, acordarte de este testimonio que acabas de dar. Yo sé que lo has de recordar permanentemente y constantemente, todos los días, pastor. Es un regalito para ti que tenemos. Gracias. Y además, gracias por esta oportunidad que me has dado de entrevistarte, de escucharte una vez más, porque, por cierto, yo soy ese tercer hijo que todavía no nacía. Tengo el privilegio de llamar a esta mujer madre, y Dios la regresó y quedó embarazada, y yo nací después de ese regreso, que además de predicar la palabra que Dios te llamó, todavía Dios tenía grandes propósitos y grandes planes para ti y para toda tu familia. Le agradezco a Dios por esta bendición, por esta oportunidad, y agradecerte mucho, Susi, por haber estado aquí y compartirnos este hermoso testimonio. Gracias a ti. Que va a aumentar nuestra fe, y que si alguien tenía dudas, va a aumentar la fe. Amén. Va a aumentar su certeza de que hay un lugar después de la muerte. Ese es el propósito realmente. Hay vida. Hay vida. El cielo es real. El lugar que Cristo nos está preparando y nos ha preparado es maravilloso. No desmayes. Confía, porque el Señor te espera con los brazos abiertos. Gracias por esta oportunidad. Al contrario, hay vida después de la muerte. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí y que el Señor te bendiga.